una bendición estar con ustedes y compartir este tiempo. Quiero iniciar un estudio en estos momentos sobre los profetas en el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar dos ministerios, el ministerio sacerdotal. Todos los descendientes de Aarón eran automáticamente sacerdotes, aunque no hayan tenido la vocación para hacerlo. Bastaba simplemente ser descendiente de Aarón y uno se convertía automáticamente en un sacerdote. No ocurría así con el otro ministerio, el ministerio de los profetas, porque el hecho de ser hijo de profeta no lo constituía a la persona como un profeta. Entonces el ministerio sacerdotal se heredaba, el ministerio profético no se heredaba. Existen muchas diferencias, aparte de estas, entre el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. En el ministerio profético no se permitía la mediocridad. Una persona sin valentía, una persona sin consagración y sobre todo una persona sin el llamado de Dios no podía ejercer el ministerio profético. Esa era la gran diferencia entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. La diferencia radicaba en que los profetas verdaderos habían recibido el llamado de Dios, los profetas falsos sencillamente no lo habían recibido. Ahora bien, ¿por qué los profetas debían de recibir el llamado de Dios en la forma en que ellos lo recibieron? ¿Por qué decimos esto? Porque es interesante notar que cuando Dios llama en la Biblia a un profeta y la Biblia nos registra ese llamamiento, nosotros vamos a encontrar que Dios siempre los llamó de una forma sobrenatural a estos hombres. Podemos mencionar, por ejemplo, a Moisés, podemos mencionar a Jeremías, podemos mencionar a Isaías. Ustedes pueden notar allí que cuando Dios llama a estos hombres al ministerio profético, Dios revela su gloria a estos hombres. Y bueno, Dios revela su gloria a estos hombres en el llamamiento por la sencilla razón de que el profeta debía de tener la firme convicción de que él estaba en el ministerio profético sencillamente porque Dios lo había llamado, ya que el profeta tenía que transmitir la palabra de Dios tal cual le escuchaba de la boca del Señor. El profeta no podía añadir, el profeta no podía quitar a esa palabra, él tenía que decir lo que exactamente Dios le daba que hablase. Eso es lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en el caso de un profeta llamado Micaías, que dice: vive Jehová, que lo que Jehová ponga en mi boca, eso es lo que yo voy a hablar. Y esto que los profetas hablaban, generalmente no era aceptado por los oyentes, ya sea el pueblo o ya sea el rey. Los profetas falsos eran personas que siempre profetizaban de paz, profetizaban de bendición, profetizaban de prosperidad. Hay mucho parecido con ciertos predicadores y doctrinas de hoy, ¿verdad? No ocurría así con el profeta de Dios. Tenía que transmitir lo que Dios les daba que transmitiera. Por eso es que cuando Dios los llamaba a estos hombres, Dios les mostraba su gloria, porque las experiencias que ellos iban a pasar en su función ministerial eran generalmente experiencias duras, experiencias de persecución. Entonces, un profeta no podía ser una persona cobarde, tenía que tener un carácter firme, un profeta tenía que tener la profunda convicción de que Dios en su gracia lo había llamado a ejercer el ministerio profético. Ahora bien, hay tres palabras que quiero mencionarles como para ir terminando nuestra primera lección
sobre los profetas. Hay tres palabras en hebreo para designar a un profeta. La primera de ellas es la palabra Ish Elohim o Elohim, Ish Elohim. La palabra Ish significa varón y la palabra Elohim significa Dios. Entonces un profeta es un varón de Dios. Esto nos habla del sentido de pertenencia que había del profeta hacia Dios. La segunda palabra es la palabra Navi, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como un profeta. Y en tercer lugar tenemos la palabra Roe, que viene del verbo Roi, que significa ver. El verbo Roi significa ver y la palabra Roe habla de que el profeta es alguien que veía lo que otras personas no podían ver. Esto nos indica entonces de la profunda visión espiritual que había en la vida del profeta. Era alguien que veía lo que otras personas no podían ver. Por ejemplo, un profeta veía que la alianza que iba a hacer el rey con otro rey no estaba dentro de los parámetros de Dios. Permítame mostrarles dos ejemplos para concluir. Eliseo, por ejemplo, está en una ciudad y dice la Biblia que Siria tenía guerra contra Israel y el rey de Siria convoca a sus soldados y dice: uno de ustedes está pasando la información al rey de Israel porque todos los ataques que nosotros estamos planificando contra Israel fracasan. Y esto pues se debe a que uno de aquí es un espía y está pasando información a Israel. Entonces alguien le dice al rey: no, mi rey, no diga eso, somos leales. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta a quien Dios le revela lo que tú piensas en tu cámara más íntima. Entonces el rey dijo: a ese profeta hay que matarlo porque mientras ese hombre viva, la guerra está perdida. Entonces ubicaron al profeta, lo ubicaron en Samaria, rodearon la ciudad y el criado de Eliseo se levanta por la mañana, abre las ventanas y pues ve la ciudad rodeada del ejército sirio y va y le grita a su señor Eliseo: los sirios contra ti. Y Eliseo se asoma por la ventana, hace su oración y le pide a Dios que abra los ojos del criado para que pueda ver que las montañas estaban rodeadas del ejército de Dios para defender al profeta. Entonces ahí encontramos que el profeta era alguien que veía lo que otras personas no podían ver. Un último ejemplo: había un profeta llamado Ahías. Dice la escritura que este profeta ejerció su ministerio durante el reinado de Jeroboam, aquel rey que hizo pecar a Israel. El hijo de Jeroboam se enferma y le dice a su esposa: anda, consulta la palabra de Jehová por medio del profeta. Y la esposa le dice: no, porque ese profeta nunca nos profetiza bien, siempre nos profetiza mal. Entonces se le dice: mira, el profeta está ciego porque ya ha envejecido. Para mayor seguridad tuya, disfrázate y finge que eres otra mujer y le consultas por nuestro hijo y ahí, así sabremos si nuestro hijo va a vivir o si nuestro hijo va a morir. La Biblia registra que cuando esta mujer se acercaba a la puerta de la casa donde estaba el profeta Ahías, y dice la Biblia que el profeta escucha los pasos de esta mujer, el profeta le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Jehová me envía a ti con una revelación dura. El niño por el cual has venido a consultarme la palabra de Jehová, ese niño morirá. Y además déjame decirte que cuando tú regreses a la ciudad y pongas tus pies sobre ella, tú también morirás. Así eran los profetas. Eran hombres que veían lo que otras personas no podían ver. Qué diferencia, ¿verdad?, con aquellos que en nuestra época se autoproclaman, se autodenominan profetas.
Inclusive hasta ahora tenemos hasta escuela de profetas donde usted puede asistir y estudia y recibe su certificado y usted ya es un profeta. No, mis amados hermanos, los profetas eran personas que para ejercer ese ministerio debían de haber recibido el llamado de Dios y tener una vida de consagración, ¿no? Porque el profeta tenía que tener no solamente sus ojos abiertos, su visión espiritual bien aguda, sino que también sus oídos espirituales bien abiertos para poder escuchar la palabra de Dios y transmitirla al pueblo. Esperamos que este estudio le pueda bendecir. Muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Será pues hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Amén.